Gente, la historia de terror que verán a continuación, quiero decirles que agradezco la idea a uno de mis amigos que viven en Managua de nombre Amaru. Así que gracias Amaru por esto que me pusiste en los comentarios, que por qué no subir una historia de terror sobre la vida real, y es lo que vamos a hacer a continuación. Y bueno chicos, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video y pues espero que les impacte porque son historias de la vida real. Y pues como pueden ver, el cuarto está completamente solo estoy yo. Así que será un poco de terror más de mi parte. Pero bueno, dicho esto, comencemos con el video. Recuerdo esto como si hubiese pasado ayer. En esa ocasión yo vivía en la casa de mi mamá. En esa casa, cerca de ella, estaban ubicadas una iglesia y un río abandonado detrás de la casa. Antes tenía o solía pasar diferentes cosas paranormales, pero nada como ese día, que fue el día en que no volví a ser el mismo. Fue el día en que yo no volví a ver a la oscuridad como la veía antes, un poco más tranquila. Resulta que ese día empezó con una pesadilla que me levantó de la nada. En la pesadilla yo recuerdo que veía a los árboles, veía el cielo, pero en los árboles había una gente con un tipo de ropa muy extraña y muy aterradora, una combinación que nunca saldrá de mi mente, nunca más. Además, yo recuerdo que también el día empezó en que yo salía del patio y pude estar en el patio en ese preciso momento, pero yo le hice caso a mis instintos por el sueño que había tenido y no quise voltear a ver arriba. Sabía que lo peor me tocaría, pero qué suerte que tuve ese sueño. Tal vez fue una advertencia de que no tenía que ver arriba y no lo hice. Me metí en mi cuarto y a partir de ese día comenzaron a suceder muchas cosas paranormales. En la tarde, como a las 4 p.m, estaba solo y quise descansar un poco. Fui a mi cama y me acosté, pero después de acostarme yo quise recostarme en la almohada. Cuando hice eso, noté que por debajo de la cama estaban dando fuertes golpes. Y yo quise creer que era mi hermana porque para ese momento ella había llegado a la casa y mi mamá también estaba acostada a la par mía, aunque en diferentes camas. Yo quise decirle, pero es obvio que el miedo me mató. Es por eso que se lo conté a mi hermana y ella quiso hacer el mismo experimento que yo tenía en mente. Los dos nos posicionamos en la cama y escuchamos los golpes al mismo tiempo. Yo le dije que eso no era una broma y ella me lo creyó porque también lo experimentó en ese preciso momento. Tenía una estrategia lo bastante un poco tonta. Le dije que se quedara encima de la cama, yo bajaría para ver de dónde provenía el sonido. Yo en ese momento era un niño y quise darle una explicación a eso, pero no pude porque debajo de la cama no había nada. El día siguió bien, los golpes se calmaron, pero aún así estábamos un poco asustados después de eso. Llegó la noche
y yo todavía seguía con la pesadilla y con los sueños y con los golpes. Era una combinación fuerte que estaba asimilando en ese momento. Recuerdo que eran las 6, ya nos preparábamos para dormir. Por lo general en el cuarto había una gran luz que podía alumbrar el techo y muchas cosas más. Prácticamente alumbraba todo el cuarto. Y en ese momento supe que debía hacerle caso aún más a mis pesadillas, porque recuerdo que yo estaba posicionado en la cama y pude ver arriba, pude ver el techo iluminado, y no quería creer lo que había arriba. Estaba una sombra más grande que la mía, con un gran sombrero, y la ropa se le podía notar como la pesadilla que tuve. Yo desde ese momento quise creerme otra cosa. Ya sabía que podían existir las hadas, que podían existir fantasmas, pero nunca había visto la sombra de un duende acechándome en ese preciso instante. Ese día yo no dormí tranquilo y tampoco no tenía opción, tenía que dormir con la luz apagada porque la luz alumbraba todo y no quería volver a ver esa sombra. Pero lo que estoy seguro es que esa cosa no era humana. Y me puse a investigar rápidamente sobre esto de los duendes, y en efecto yo desde ese día supe que esas cosas existían. En realidad no quise alterarme porque pensé que podía ser una persona, pero al momento de fijarme era lógico que en ese momento todo cambió para mí, y desde ahí no volví a ver la casa como lo era antes. Recuerdo que tuve muchas experiencias de esta a lo largo del tiempo que viví en la casa de mi mamá. Y otra de las peores fue que siempre cerrábamos una gran puerta que conduce al patio, y después de esto conduce al río. No me lo quise creer, dejé la puerta abierta. Y en la casa, dentro de la casa, ese día salí corriendo porque a 3 metros de distancia de mi cuarto podía ver que la silueta estaba dentro de la casa. Las cosas no volvieron a ser las mismas y yo no volví a ser el mismo. Y hasta el día de hoy todavía tengo miedo de lo que pueda pasar. Gracias por haber escuchado esta historia, gente. Es una historia de la vida real. Me pasó cuando el tiempo que vivía en la casa de mi mamá. Ahora vivo en la casa de la mamá de mi papá, o sea, la casa de mi papá. Y por lo general, aquí casi no ocurren tantas cosas paranormales, solo en el patio. Pero no son tan horribles como los días que sentí esas presencias. Y créanme que desde ahí ahora creo en los duendes, porque no tengo palabras para decir esto, pero creo que tuve uno de los mayores honores para ver con mis ojos que estas criaturas, que no sabemos en realidad si sean buenas o malas, creo que sí existen. Y sí existen porque ese día yo lo comprobé. Ahora sí me despido, gente, y espero que les guste esta
historia de terror que fue en la vida real. Si quieren otra historia de terror que no sea de la vida real, sino que narrada. Si quieren otra historia que no sea así de la vida real, solo recuerden suscribirse al canal y pues darle un buen like a esta historia que fue con hechos reales acerca de mi vida. Y bueno, gente, sin nada más que decir, les deseo buenas noches a todos.